Muy buenas noches. Hoy en Noticias Caracol miramos hacia el futuro, ante la incertidumbre, el pesimismo y la sensación de zozobra que muchos colombianos aseguran sentir en este momento que está viviendo el país. Vamos a escuchar a sectores relevantes de la sociedad frente a temas cruciales como la economía, la paz y las relaciones internacionales. María Alejandra, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Algunos consideran que Colombia asiste a una crisis institucional. Otros, al contrario, aseguran que las instituciones están funcionando. El presidente registra una baja en su popularidad y la polarización se cuela en todos los aspectos de la vida nacional. Por esto queremos quitarnos la camiseta de la polarización y en este especial no vamos a enfrentar las posiciones ni de izquierda ni de derecha. Vamos a ver el horizonte del país por encima de esta polarización. Bienvenidos. ¿Hacia dónde cree que va el país? No soy ni optimista ni pesimista, soy realista. De la manera como están manejando el país, vamos detrás de Venezuela. Con el proceso de paz, la gente no está creyendo en lo que está pasando, el caso de Santré. No sé a dónde nos llevan. Realmente tenemos gente muy corrupta en este momento en el país. Pienso que todas las promesas que se hicieron no se han cumplido. Sueño con que vaya hacia un cambio, porque como lo estamos un poquito descontrolados. El gobierno no está cumpliendo con las cosas que ha prometido, entonces por eso el gobierno estamos así en este país. Jodidos, como dice el cuento. Uno de los factores que más nos está afectando es el desempleo. La situación muy dura y para uno de viejo no le han trabajado ninguna empresa. La economía ha venido subiendo. Hay un optimismo. Me gustaría pensar que estamos en un buen camino, aunque me parece que hay que tomar mejores decisiones. Se nos ha incrementado la violencia, el desempleo. La salud está en caos. Yo soy pesimista, como vamos, no tenemos una cabeza fuerte frente al poder. Hay mucha división entre los partidos y eso ha creado cierta zozobra entre la gente. Pesimista porque estamos viendo mucha violencia, sobre todo con los niños, los feminicidios. La perspectiva de la política que se está llevando está un poco desviada porque no tiene como prioridad la paz. La economía está un poco estancada, pero esperemos que esto mejore porque la verdad que necesitamos que el país salga adelante. En lugar de avanzar, vamos para atrás. De mal en peor. Le falta todavía más trabajo y oportunidades para la gente, especialmente para la gente afro. Da cosa decirlo, pero va como decayendo, sinceramente. Pesimista, porque la gente se anda quejando mucho por la economía. Ha mejorado pues por todas las cosas que ha pasado, como el proceso de paz, ha avanzado mucho económicamente. Yo tengo mucha fe en nuestro presidente Duque y creo que vamos bien si lo apoyamos. El futuro es incierto, tirando más para algo no tan bueno. Para la quiebra. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Pero bien llevados que estamos. Eso es lo que piensa la gente, María Alejandra, y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en este especial. Pero la prensa es un actor fundamental para evaluar este momento del país. Tenemos a dos invitados de lujo, dos de los más serios y reconocidos periodistas de nuestro país. Yolanda Ruiz, que es la directora de noticias de RCN Radio. Yolanda, un gusto tenerla por acá en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Juan Roberto, por la invitación. De verdad que es un gusto estar con ustedes, con Roberto, con María Alejandra también. Bueno, veía usted lo que decía la gente, el titular suyo. Yo creo que no hay crisis institucional, pero sí creo que se nos pegó la aguja en el pasado y hay que avanzar hacia el futuro. Se nos pegó la aguja. Roberto Pombo, director del Tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted es experto en titulares. Dios mío. No, yo no tengo titular. ¿Para dónde va el país? Yo no sé para dónde va. Espero aprender en este programa. Lo que me preocupa es que en ambos lados de la polarización hay demasiada gente que sí cree que sabe para dónde va. Y tratando de poner las posturas, y vamos a ver seguramente a lo largo de este especial distintas miradas que tienen sectores de la sociedad que quieren pasar justamente esa definición categórica de los extremos. Empecemos con la gráfica. ¿Cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Esta encuesta es de Gallup y es de mayo. El 19% considera que está mejorando y el 70% considera que está empeorando. Si contrastamos con las cifras de febrero, el 24% consideraba que las cosas estaban mejorando y el 64% que estaban empeorando. Con ese panorama e inspirados un poco en estas sensaciones que en este especial queremos indagar con otras personas, pues ¿para dónde vamos con este pesimismo? Sí, ahí hay que preguntar, María Alejandra, a Roberto y a Yolanda, y arranco con Yolanda, ¿esta cifra es reflejo de qué?
de una percepción, de una realidad. ¿Para usted qué significa? Yo creo que hay una dosis más de percepción que de realidad, Juan Roberto, pero ese es el escenario del debate público. Es decir, el debate público se da sobre percepciones, percepciones que se manejan desde los liderazgos políticos, percepciones que se manejan desde lo que movemos en los medios de comunicación y sobre todo ese universo gigante que son las redes sociales. Y la percepción nos habla de un país absolutamente polarizado, puesto en extremos, a pesar de que la realidad muestra otras cosas. Cuando escuchábamos y veíamos a la gente tiene matices en sus opiniones. Unos dicen vamos para adelante, confiamos, echemos, otros están pesimistas, la señora que dijo no sabemos, que es un poco también a veces como sentimos todos. Yo creo que este pesimismo en parte, porque viendo las gráficas no ha tenido un buen momento de optimismo el gobierno del presidente Duque. Es una opinión, pero a riesgo simplemente para ponerla como tema de debate. No hemos logrado que el presidente Duque refleje esa sensación de liderazgo propio y contundente, ni que defina el norte de su gobierno. Y por eso estamos anclados en el pasado, que es lo que yo creo. Estamos en el debate del sí o no, y ese debate está marcando toda la agenda pública y obviamente que eso nos divide y no nos permite pensar hacia adelante. A mí me parece que el presidente no ha logrado definir ese norte, a pesar de que se están haciendo muchas cosas interesantes, pero en la percepción existe esa sensación. Justamente veremos la imagen del presidente. ¿Esa incertidumbre está basada en qué? ¿A usted le parece que de dónde, digamos, crecieron tantas dudas, aparecieron tantas dudas? Yo creo que hay un hecho cierto y es el de la polarización, como dice Yolanda, porque cuando dirigentes muy importantes en dos orillas opuestas descalifican al contrario, a la gente le genera incertidumbre, puesto que dos grupos con credibilidad se están descalificando mutuamente. Eso es un hecho. Otra parte es también lo que tiene que hacer el gobierno para cambiarlo, para transmitir una sensación de que sabe dónde está el norte a través de unos mensajes contundentes. Pero no hay que olvidar que esto está pasando en todo el mundo. Es decir, en prácticamente todo el mundo los gobiernos están gobernando con encuestas muy malas, la gente muy desilusionada, muy desesperanzada y muy descalificadora de lo que es el gobierno de turno. De manera que eso tampoco hay que perderlo de vista, que tiene mucho que ver con las redes sociales. Ahí como cuando se va la luz en la casa de uno, hay alguien que grita tranquilos que fue en toda la cuadra. De alguna manera hay cierto consuelo. Eso tranquiliza, es verdad. Y aplica para todo. Vamos a tratar de desgranar, decía María Alejandra, todos los temas, porque pasa en todos los temas este asunto, y vamos a hablar con dirigentes de los diferentes temas, y uno de ellos, de esos dirigentes para hablar de economía, es David Bojanini, que es uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Él habla sobre un tema puntual, María Alejandra y televidentes, que es la incertidumbre, pero aplicada o reflejada en el comportamiento de la economía. Yo creo que es muy importante nuevamente invitar al diálogo para encontrar esos puntos comunes que nos permitan fijar objetivos para construir país. Hay que trabajar conjuntamente, lograr esos acuerdos que se han tratado de proponer muchas veces y invitar más a todos los sectores a encontrar esos acuerdos y apuntar en una misma dirección. Además, yo creo que hacer oposición no significa de ninguna manera descalificar la institucionalidad, y de alguna manera también muchas personas han venido en desacuerdo con cualquier política fijada o cualquier situación y enfocan esa protesta más bien en la descalificación de las instituciones, lo cual me parece gravísimo, porque este es un país democrático que ha elegido sus instituciones democráticamente. Entonces, lo que tenemos es que hacer un llamado al fortalecimiento institucional para que podamos construir un país mejor. Desde la mirada de los empresarios es fundamental lo que menciona Bojanini, es la confianza en las instituciones y para además generar mayor confianza en la inversión, etcétera. Esa confianza institucional, ¿qué tanto puede el sector privado colaborar o empujar? ¿O es simplemente está esperando siempre el sector privado que le den como esas variables de fortalecimiento institucional? Porque siempre se pregunta uno, bueno, el sector privado se queja, siempre está como esperando, pero ¿de qué manera puede, pues, digamos, ser proactivo en este momento? Yo creo que construir confianza depende de todos. Y cuando digo de todos es real, porque es que todos
hablamos, discutimos y demás, pero en el momento de tomar las decisiones, cada quien en su área, ¿qué decisiones está tomando? Me parece que el doctor Bojanini pone dos puntos importantes y es la necesidad de defender la institucionalidad. Obviamente eso no significa no criticar, eso no significa no debatir, eso no significa que no haya oposición o que no haya disparidades ideológicas, pero es defender unos mínimos de institucionalidad, es decir, no atacar las instituciones cuando yo lo que tengo es un problema con una decisión que se tomó. Pero me parece que él plantea algo muy importante, necesitamos puntos en común en este país. Lo único que nos unifica es la Selección Colombia. Yo no veo nada más que tengamos, dijéramos, de puntos en común en este país, ni siquiera la defensa de los niños. Entonces, decía alguien que gracias a Dios arranca la Copa América, porque es de las pocas cosas que nos Pero por unen. supuesto, y eso puede cambiar, y eso puede cambiar incluso el clima si a Colombia le va bien, porque es lo único que nos unifica. Pero el estado de ánimo que nos produce el fútbol, perdón que yo sea de agua fiestas, pero tampoco llega al fondo del asunto. Es decir, tampoco podemos distraernos un ratito mientras el campeonato. Una pregunta, dice Bojanini, diálogo. Escucharnos, reconocernos, eso es lo que usted decía antes, Roberto. No, yo creo que tiene que haber diálogo, pero hay que ver sobre qué es el diálogo y quién lo dirige. Yo creo que aquí no hay más remedio distinto de que el presidente de la República sea quien guíe el diálogo en los términos en los que él lo considera fundamental, porque al final dialogar por dialogar es abstracto, es dialogar en concreto. A mí se me ocurre que la punta del ovillo, la manera como deberíamos arrancar a hablar es en el punto fundamental de la división, que es la aplicación del proceso de paz. Yo creo que ese debería ser el eje de la discusión para empezar a llegar a encontrar terrenos comunes. Y vamos a escuchar a la academia, que es un actor fundamental, y muchas veces se le reclama no ser más influyente, estar más presente en los debates nacionales. Sobre este tema del pesimismo y la incertidumbre, esto opinan Alejandro Gaviria, recién nombrado rector de la Universidad de los Andes, y Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional. Si uno analiza muchos de los indicadores sociales o socioeconómicos de ahora y los compara con los de 10 o 15 años atrás, todos, sin excepción, han mejorado. Las clases medias en este país se duplicaron, la pobreza se redujo de manera sustancial, lo mismo ha ocurrido con la tasa de homicidios. Ese optimismo basado en la evidencia, yo creo que es importante traerlo a cuento en el debate. El segundo punto, que yo no creo que Colombia esté sumida, como se dice en algunas esferas, en una gran crisis institucional, todo lo contrario. En muchas instancias uno lo que observa es las instituciones funcionando como debe ser. Y tercero, tenemos una polarización política, pero en el fondo es natural, dado que estamos saliendo de un conflicto de muchos años, de más de 5 décadas. Muchos de esos desacuerdos o desencuentros a la hora de cómo resolver el conflicto son, en mi opinión, naturales. Yo siento que existe el pesimismo, pero me parece que no está bien fundamentado racionalmente y bien pensado. El pesimismo pues es una fuerza que se realimenta a sí misma y que crece como una bola de nieve, y ese pues es, yo creo, el gran peligro y el gran daño que puede hacer. Por supuesto que tenemos problemas. Pero yo estoy seguro que si vemos muchos de estos problemas dentro de 5 años, nos va a extrañar por qué nos angustiaban tanto en este momento, porque realmente muchos de ellos son menos importantes de lo que estamos pensando. Esa es la voz de la academia. Ahora hablamos de otra voz que se ha pronunciado. A pesar de que la Colombia es ya un país diverso en credos y religiones, la visita del Papa Francisco en el 2017 demostró que en las dificultades y en las dudas, la Iglesia Católica sigue siendo un factor de poder y de reflexión. Esto nos dice sobre este tema, el pesimismo y para dónde va el país, Monseñor Óscar Urbina, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. No podemos dejarnos atrapar por el pesimismo, porque no nos permite ver con sabiduría lo que tenemos que realizar. Por eso en estos momentos que vivimos, la calma nos ayuda, y son un momento también privilegiado, porque de los momentos difíciles y complejos aparecen sin duda también soluciones que ayudan a superar las dificultades que se viven. Todos proponen diálogo, Yolanda, pero ¿un diálogo para qué o sobre qué? Yo creo que el diálogo tiene que ser buscando esos elementos que necesitamos de cohesión de país. Me parece que es buscar hacia allá. ¿Sobre qué nos podemos poner de acuerdo para tirar hacia adelante?
sobre las diferencias. Somos distintos, pensamos distinto, pero tratar de encontrar elementos en común. Ahora, la gran pregunta que yo haría es si estamos dispuestos a escuchar, porque siempre que se habla de diálogo es yo quiero hablar y quiero que me escuchen, pero ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a ceder? ¿Estamos dispuestos a ir más allá? Yo creo que ahí tenemos que apuntarle a salir de los liderazgos tóxicos, que a veces se quedan pegados en unos inamovibles. El diálogo tiene que ser de toma y dame, salir, buscar alternativas, buscar pensamientos distintos. Qué bueno escuchar al profesor Wasserman, al doctor Alejandro Gaviria, que están haciendo unos planteamientos para mirar más allá de lo sencillo, más allá de la pelea. Exactamente. Pero mi pregunta es esa, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Y estamos dispuestos a entender que es de largo plazo? O sea, estamos como viendo solamente el momento y no, Wasserman decía, de pronto en 5 años ya esto no era importante. Y de pronto no lo es ahorita. Es decir, no porque es que aquí todos hablamos de transición, pero no sabemos de qué a qué. Estamos todos preocupadísimos, las encuestas muestran una cantidad de gente preocupada, pero los factores objetivos de la realidad colombiana no dan para llegar a la conclusión a la que estamos llegando. Es decir, aquí la economía no es un desastre, las instituciones están funcionando, la gente está en sus actividades, hay una discusión pública polarizada, lo cual no es una novedad en el mundo y en Colombia tampoco, de manera que ese dramatismo de la situación hace que se estén buscando decisiones desesperadas a una situación que evidentemente a mi juicio no lo es. Bueno, usted habla de las encuestas, Roberto, pues veamos precisamente, María Alejandra y televidentes, el tema de la percepción que tienen los colombianos en esa encuesta Gallup, repetimos, de mayo, sobre la aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Duque. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? En febrero veíamos que aprueba el 42%, desaprueba el 48%, y en mayo vemos un descenso, 32% aprueba y el 60% desaprueba. Roberto, ¿tiene que ver esa caída de la imagen del presidente con ese un poco momento catastrófico que usted dice no existe? Es posible, es posible. Lo que pasa es que también tenemos que nosotros estamos muy mal educados en Colombia, porque nosotros venimos de 2 gobiernos con vocación de reelección. Y la vocación de reelección obliga a que los presidentes tengan que ser populares para poder pasar al siguiente periodo. En campaña. Hemos vuelto a gobiernos de 4 años, y en los gobiernos de 4 años, históricamente en Colombia, han tenido unos prestigios muy flojos. Uribe es la excepción. Uribe es el presidente de Colombia que ha tenido de lejos el mayor prestigio. Y eso muy difícilmente se logrará otra vez. Pero si vamos hacia atrás, encontramos que hay una cantidad de gobiernos que nadie consideró que estuvieran viviendo momentos catastróficos con unos índices de popularidad muy bajos. Y en el mundo hoy los gobiernos están gobernando con unos índices de popularidad muy bajos. Yo creo que uno no debe encontrar la gobernabilidad o la falta de gobernabilidad en los niveles de las encuestas, aunque es obvio que son un elemento de análisis político y evidentemente una preocupación para los gobernantes. Muy bien, sobre ese tema nos habla ahora María Margarita Zuleta, que es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ella precisamente toca este tema, el de la popularidad o impopularidad del presidente, como quienes muchos ven el que debería liderar ese cambio y ese diálogo en Colombia. En un régimen presidencialista como el nuestro, la popularidad del presidente nos afecta a todos. Naturalmente, la baja popularidad del presidente influye en la confianza que tenemos en las instituciones, en la confianza en que tenemos entre nosotros, en términos generales. Y yo creo que por eso siempre es relevante y por eso siempre es preocupante. ¿Qué se espera entonces que pase desde la Casa de Nariño o desde la voz misma de Iván Duque? Yo creo que el presidente tiene un par de problemas. Uno, y lo decía antes, no ha logrado definir qué es su mandato, hacia dónde va. Todos los mandatos tienen multiplicidad de factores, pero trata uno de identificar. Uribe era seguridad democrática, Santos era paz, Duque nos hacemos el interrogante. Tiene ese problema. El segundo problema, su partido, obviamente. El presidente cuando lo eligen no es el presidente de un partido, sino de un país, y tiene que trazar políticas públicas hacia un país. Pero a veces da la sensación de que tiene más iniciativa el Partido Centro Democrático que el propio presidente, que va un poquito reaccionando hacia lo que se va poniendo sobre la mesa. Y creo que también hay que distinguir entre popularidad y gobernabilidad, y el presidente ha tenido dificultades de gobernabilidad. De pronto, por esa batalla que quiere dar contra la mermelada, se va un poquito al extremo de decir no tener la representatividad que debe tener en el gabinete de los partidos que lo apoyaron, de los partidos que le están dando un respaldo, de modo que allí también hay un debate. Creo que tiene varios retos el presidente Duque en esa materia, en materia política estrictamente. Y usted hablaba, Roberto, hace un instante del tema de el comparativo con los otros presidentes. A este presidente, cuando está a punto de cumplir un año, ¿es impopular o no ha podido gobernar?
atendiendo la reflexión de Yolanda. No, yo creo que sí ha podido gobernar. Yo creo que lo que no sabemos es para dónde va. Es decir, cuáles son los elementos importantes. Aquí hay un hecho que tiene que ver con el régimen presidencial, y es que todos los demás poderes son abstractos. Todo recae en el presidente. Si al Congreso le va mal, el que le va mal es al presidente. Si a la justicia le va mal es al presidente. Entonces, digamos, evidentemente faltan unas señales de liderazgo para que la gente pueda entender cuáles son las obsesiones gubernamentales que hay en la cabeza del presidente. Dicho esto, con el tema de la mermelada, aquí hay una cosa histórica, es decir, este señor ha sacado unos proyectos importantísimos, se le han hundido muchos otros, pero ha sacado unos proyectos importantísimos en el Congreso sin repartir nada. Pero se le han quedado muchos importantes, la reforma política, la reforma a la justicia, sin duda, el tema anticorrupción. Sin duda, pero es que uno tiene que ponerse de alguno de los dos lados. Uno tiene que decir, sobornando el Congreso no se vale, pues no se vale. Si se hunden las cosas porque no se soborna, pues está muy bien. Dicho esto, si hay unos elementos, como decía Yolanda, de gobernabilidad práctica que me parece que se deberían hacer, como por ejemplo que sectores de los partidos que apoyan al gobierno tengan participación en el gobierno sin que eso sea corrupción. Y otra cosa muy importante es reconocer en los representantes de las regiones a unos válidos intérpretes de la realidad de la provincia. Se ha satanizado a la provincia. Le falta un poquito de entronque con el gobierno. Continuamos en este especial mirando para dónde va el país. Colombia en contexto. El mejoramiento de la calidad de vida, el crecimiento económico, el empleo, la inversión son los pilares del desarrollo, pues para potenciar un mejor futuro. Y las encuestas son la foto de la percepción de la gente, Juan. Sí, en la encuesta de Gallup que mencionábamos hace algunos instantes, hablábamos de ese tema puntual. Preguntamos a los colombianos si consideran que la economía en Colombia está mejorando o empeorando. En la medición de mayo, como ustedes ven, el margen de quienes dicen que está empeorando es 74%, 16 apenas dice que está mejorando. En febrero la diferencia no es mucha, 71% decía que empeoraba su situación económica o la economía del país y 21% que mejoraba. Roberto, hablábamos hace un rato del tema, hacíamos un abrebocas. El gerente del Banco de la República dijo esta semana, encendió las alarmas en la cumbre de banqueros en Cartagena y dijo, la economía también está siendo víctima de la incertidumbre, de la polarización y del pesimismo. ¿Es así? Esa es una interpretación. Es una interpretación que además internamente dentro de la propia Junta Directiva del Banco de la República hay discusiones. Como que no están todos de acuerdo, sí. Lo que es un hecho y que es lo que provoca esa declaración del gerente del banco es que todas las variables económicas con las que ellos están acostumbrados a manejar darían para que hubiera un crecimiento mayor de la economía del que hay y no entienden por qué no. Es decir, con esas variables la economía ha debido crecer en los niveles que ellos pronosticaron, que era más o menos un punto por encima de lo que efectivamente creció en los últimos tiempos. Entonces, aventura el gerente con una parte de responsabilidad política y otra parte de que no entiende lo que está pasando, atribuirle a una actitud que es la polarización, que no es medible económicamente, por lo menos con los instrumentos que maneja el banco. Entonces, digamos que es un atrevimiento interesante que genera el debate y pone a una institución seria como el banco a transmitirle a las fuerzas políticas que le bajen el tono para ver si de pronto la economía se desarrolla más con un ambiente político mucho más sereno. Veamos, Roberto, justamente sobre indicadores de crecimiento y este horizonte económico. Veamos lo que dicen los industriales, los empresarios, el sector privado, en voz de su presidente gremial, Bruce McMaster, y también del sector financiero, Santiago Castro, de Asobancaria. Bueno, el país recuperó la senda del crecimiento después del año 2017, cuando tuvimos un crecimiento bastante precario de 1.4%. 2018 estamos hablando de una cifra que fue mejor, pero que tampoco nos debe dejar completamente satisfechos. Ya en el 2019 estamos teniendo las primeras señales de que efectivamente vamos a lograr crecimientos que puedan terminar siendo mayores al 3%. Una vez se logra establecer y se logra fortalecer y robustecer esta senda, tenemos que en este momento dinamizarla. El reto grande que tenemos en este instante es el de generar unas grandes políticas y grandes acciones que permitan que el crecimiento supere, ojalá pronto, niveles del 4, del 4.5%, que son los que realmente le permiten a Colombia recuperarse en términos de el rezago de brechas sociales que se han de alguna forma identificado en nuestra nación.
La actividad económica colombiana exhibió un comportamiento positivo en lo corrido del 2019. En efecto, según las cifras del primer trimestre publicadas por el DANE, 11 de los 12 sectores mostraron una tasa de crecimiento positiva, llevando a que la economía se expandiera un 2.8%, lo que pronostica un crecimiento económico de cierre de año que bordearía el 3.2%. Los factores que impulsarían esta mejor dinámica de la actividad productiva están hoy asociados a, primero, la reactivación de los canales de inversión. Segundo, una política monetaria expansiva que dinamizará las diferentes modalidades de crédito. Y tercero y último, la permanencia de la inflación en su rango meta. Muy bien, los exministros de Hacienda ya a la distancia, como analistas, tienen otra perspectiva. Empecemos con el exministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria, Rudolf Homs. Yo creo que el problema es que el gobierno en general no está enfocado en crecimiento y la economía ocupa un segundo o tercer plano en la mente del presidente. El presidente está demasiado metido en sus temas favoritos y está haciendo algo de daño porque la manera como están manejando lo del proceso de paz no funciona, está creando mucha animadversión internacional, a nivel nacional hay mucha incertidumbre. Y ahora veamos lo que opina sobre esta situación económica Guillermo Perry, exministro de Hacienda del gobierno de Ernesto Samper. La economía se está recuperando, aunque un poco más lentamente de lo que habíamos pensado. Pero sí hay dos factores de incertidumbre grandes en el horizonte. El primero es de tipo fiscal, porque desde hace 2 años se sabía que después del 2020 aparecían dificultades para cumplir la regla fiscal porque la sobretasa temporal a las empresas y el impuesto a la riqueza se terminan. Y la ley de financiamiento que pensaba resolver el problema lo agravó. Entonces no es claro cuál es el plan de gobierno para poder resolver esa situación y eso genera incertidumbre en los inversionistas. Muy bien, el tema de la economía que es un poco pesado, fuerte, pero lo veíamos, Yolanda, al comienzo, cuando hablaba la gente de temas que les duelen, el empleo. Veíamos esta semana unas filas terribles en Bogotá, Yolanda, de gente buscando trabajo. Eso no es percepción, eso es realidad. Es realidad, y las cifras de desempleo son reales y son contundentes. Ahora, veo, escuchando y viendo a los expertos, que hay disparidad de criterios, y obviamente pues los economistas que discutan entre ellos, que son los que saben, pero a mí me pareció muy interesante un planteamiento que hizo en estos días Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y es: tenemos problemas adentro y unas alertas. La de desempleo es una de ellas, es clarísima, se siente, la gente tiene esos problemas, es evidente, no hay que desconocerla, es decir, allí hay un problema, pero cuando nos miramos en el vecindario, en todas partes se fue la luz, como decía Roberto, es decir, hay unos problemas en el mundo en términos económicos que hacen que la economía no esté pasando por su mejor momento. Estamos en plena guerra comercial, China, Estados Unidos, hay un montón de elementos que hacen que la economía se sacuda, y en medio de ese sacudo no estamos tan mal. Pero también mal de muchos, consuelo de tontos. Aquí estamos ante un problema estructural, y es que la industria nuestra no es el gran motor de nuestra economía. El gran motor de nuestra economía es la exportación de minería y de petróleo, fundamentalmente, que son unas variables inciertas en el mercado mundial, pero además son los sectores económicos que están más amenazados por el peso de la opinión pública, que está en contra de eso. Entonces, esa transformación de Colombia en un país exportador de petróleo a un país que está basado en la fortaleza de la economía que genera su industria, es un paso que no se ha dado y que hay que dar definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, digámoslo así. Mañana vamos a hablar del proceso de paz que mencionaba Roberto Pombo, director del Tiempo. Vamos a hablar también del papel de la prensa, que es fundamental, y otro que es muy importante, que es el papel de Colombia frente al continente, frente a Estados Unidos y en general las relaciones internacionales. ¿Para dónde va Colombia en este 2019? Nos hacemos esa pregunta en este especial de Ver a Colombia en Contexto. Buenas noches.
Desde distintos puntos de vista, grandes voces opinan sobre el presente y el futuro de Colombia. No es claro cuál es el plan de gobierno. Siempre hemos visto la paz desde la guerra. Hay que fortalecer la presencia del Estado. Juan Roberto Vargas, María Alejandra Villamizar, los directores de El Tiempo y RCN Radio en el gran especial Colombia en Contexto. ¿Para dónde va el país? Mañana 7 de la noche. Noticias Caracol, primero en noticias.